Estamos aquí en la última parte de importancia de la química analítica cuantitativa. Bueno, importancia para la sociedad, para el desarrollo científico y también para la carrera, para el perfil profesional. Todo profesional que tenga relacionada su actividad con química, con análisis químico, es importante, más importante la cuantitativa que la cualitativa. ¿Por qué? Porque en el comercio, por ejemplo, les decía, hay empresas proveedoras que proveen materia prima a las grandes industrias. La compra de la materia prima está en función de la calidad de su materia prima. Y el análisis de calidad pasa por análisis cuantitativo, porque indicamos en una escala de valores la calidad como resultado del análisis, ¿sí? Y según la calidad le establecen un precio. ¿Sí? Y ese resultado tiene que ser exacto, confiable, conciso, representativo del conjunto. Porque si, por ejemplo, si no es representativo el conjunto, el conjunto de la materia prima está en mal estado, el químico, la empresa pierde, la empresa que compra pierde. ¿Por qué? Porque, bueno, está en mal estado. Y el químico da un resultado que indica lo contrario, que está en buen estado. ¿Mm? O una materia prima que esté en muy excelente estado y que le ponga un estado más o medio, el resultado pierde el proveedor. Por lo tanto, los resultados tienen que ser exactos y confiables. Y para tener ese resultado exacto y confiable, hay que manejar conocer el comportamiento de los errores, porque en toda medición se cometen errores. Hay errores aleatorios y errores sistemáticos. Los más comunes son errores sistemáticos. Los aleatorios siempre están presentes en toda medición. Les decía, en el área comercial es muy aplicado las técnicas analíticas. En la área bioquímica se utiliza un montón de análisis cuantitativo para saber el estado de salud que se encuentra el paciente cuando va a ser sometido a una operación, por ejemplo, ¿no? Concentración de iones cloruro de potasio, sodio, calcio, magnesio, se analiza la presencia en la sangre y otros metabolitos más. Entonces, importante es, en función de los resultados, se procede o no a una cirugía. Entonces, los resultados tienen que ser confiables. Para ese análisis de suelo, los agrónomos utilizan, por ejemplo, técnicas especiales para determinar proteínas, nutrientes, oxígeno, pH y otras propiedades del suelo para ver si necesita fertilización o no el suelo. Entonces es importante el análisis cuantitativo que en el área comercial. Y peor también la actividad científica siempre dependiente de análisis cuantitativo. Tendencia. Les decía que las tendencias de la química analítica la química analítica como tal y todas las otras áreas de la ciencia tienden a automatizarse. Por ejemplo, en Suecia, es un país del norte de Europa, donde viene el Volvo y el Nokia, conocido por el Volvo y el Nokia, los mineros son robots. Ya no existen mineros humanos que entren dentro de las minas, bajo la tierra. Son robots, tanto camiones, robots, perforadores, robots, todo robot, controlado a distancia a kilómetros del lugar de la mina, están controlados, monitoreados. Entonces, todo tiende a ser instrumental. Ya no, los clásicos ya han pasado por la exigencia de rendimiento, es decir, la cantidad de análisis que se hace, y dos, la confiabilidad. Entonces los instrumentos tienden a eso, a automatizar, instrumentalizar todo, ¿no? Bien. Bueno, con eso terminamos la unidad número 1. Vamos a ver la unidad número 2. Unidad número 2 es estadística en química analítica.
Ingeniero, disculpe una pregunta. Ya. ¿Va a mandar por PDF la unidad 1? Todo, en cada unidad, es decir, en el grupo de WhatsApp va a estar todas las unidades. En PDF Ya, va a estar, muchas ¿ya? gracias. Bien. Gracias. Unidad número 2, a ver, no me compartió pantalla. Aquí. Ahí pueden ver unidad número 2, tratamiento estadístico de datos analíticos. Esta unidad número 2 es muy importante porque en toda medición, en química analítica cuantitativa, en todas las áreas de la ciencia se mide. Y en toda medición es una comparación respecto de un patrón. En este caso, respecto a una técnica patrón. Que esa técnica contiene varios pasos. Por ejemplo, para analizar el contenido mental de una piedra, hay que triturarlo, hay que pulverizarlo, hay que disolverlo. Primero hay que pesar la piedra, después de preparado todo, disolución, hay que tocar una pequeña cantidad de muestras, pues 10 ml como objeto de análisis. Al triturar, al pesar, al medir el volumen se está cometiendo errores. Y los errores no se suman literalmente, no tienen un comportamiento lineal. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es importante ver cómo se manifiestan los errores. Les decía que nosotros como humanos nos relacionamos con el medio a través de los órganos de los sentidos, ya sea vista, oído, gusto, tacto, qué sé yo, pero los sentidos son instrumentos imperfectos. Por ejemplo, nosotros al meter el dedo dentro de un agua caliente, podemos decir, bueno, esta agua está caliente de unos 57 grados y cuando lo medimos con el termómetro no está a 57, está a 75. ¿Por qué? Porque nuestro dedo es imperfecto. ¿Ya? Dependemos de instrumentos para medir las variables en forma más correcta. Podemos pulsear un objeto y decir, este objeto pesa unos 8,5 gramos. Y cuando lo medimos en la balanza resulta que eran 10,235 gramos. Es decir, nuestros sentidos son imperfectos, ¿no? Por lo tanto, en toda medición siempre va a haber errores. Esos errores no se repiten, esos valores no se repiten. Cada valor de medición siempre contiene errores, ¿ya? Y hay diferentes clases de errores y fuentes de errores. Las fuentes, es decir, en qué momento del análisis se comete más cantidad de errores. Las fuentes principales de errores en métodos analíticos, hay las fuentes de errores, hay errores de método, hay errores sistemáticos, hay errores aleatorios, hay errores que comete por falta de atención, comete el analista, hay errores por utilizar reactivos de mala calidad o instrumentos materiales de mala calidad. Bueno, hay una serie de fuentes de errores que inducen a que el error se aumente, ¿no es cierto? El error en el resultado. Por ejemplo, los instrumentos de calidad, las pipetas, las probetas, las buretas que utilizamos, para análisis, para un laboratorio certificado, todos tienen que ser clase A. Clase A significa que han sido testeados para que el error cometido sea mínimo, más o menos. Eso van a ver en laboratorio, ¿no? En el laboratorio número 1, la característica de los instrumentos. Y los instrumentos volumétricos tienen 3 características importantes: la capacidad, la sensibilidad y la tolerancia. La tolerancia indica el máximo error que se comete al medir, ¿ya? Viene con más o menos 0,001, voy a decir, ¿no? Significa el error total que se comete al medir el máximo volumen en ese instrumento. Es decir, los instrumentos clase A vienen testeados, ya vienen calibrados. En cambio, los clase B o clase C, algunos que ni tienen siquiera la tolerancia. ¿Por qué? Porque se comete bastante error en la medida, o no es garantizado, como en el caso A. Ya, entonces es importante
la calidad de los reactivos, la calidad de los instrumentos, el método, ¿ya? Y el método empleado y la atención del analista también. Bien. Es decir, los factores que influyen, los factores, el método empleado, pureza, los reactivos, calidad de instrumento, apoyo estadístico, la atención del análisis. Normalmente, la balanza viene con una cantidad de dígitos que puede medir. Esos dígitos que pueden medir en forma exacta, es decir, que se puede confiar, se llama cifra significativa. La cifra significativa, la cifra que da un resultado que son importantes o que sean significantes. Y estas cifras significativas dependen del área al cual se aplica el resultado. Por ejemplo, hablando de longitud, cuando se mide la longitud de un terreno grande, más o menos 1 metro no le afecta. 1 metro no le afecta la medida total del terreno grande, ¿no? La longitud de 1 metro. Para medir, por ejemplo, para un albañil, para un constructor, para hacer el diseño de una casa, ya 1 metro es mucho el error, ¿no? Más o menos 1 centímetro no le afecta, es decir, 0,1 metro. Entonces, las cifras significativas aumentan mientras más pequeño sea el valor medido. Pero un mecánico, por ejemplo, un mecánico que mide el diámetro de un cilindro de un motor, hasta las micras, es decir, las millonésimas partes de un milímetro son importantes. Significativo es que es importante, por eso es significativo. Si no fuera importante o no fuera significativo. Entonces, las cifras significativas son importantes. Por ejemplo, al pesar un objeto, la técnica te dice, pese 10 gramos. En matemática nos han visto los ceros después de la coma no tiene valor, pero en química analítica sí tiene valor. Si dice 10,00 es porque tiene que ser 0 el segundo decimal primero y 0 el segundo decimal. Cuando pensemos la balanza tiene que marcar 0 en el primer decimal y 0 en el segundo decimal. Bueno, el tercer decimal no importa, ¿no? O si no tiene ni modo, pues, ¿no? Entonces, pero eso es lo significativo, que es importante hasta el 0. Hasta los 2 o los 3 o los 4 ceros a la derecha son importantes. Son importantes. Bueno, eso es lo que indica la cifra significativa. Las cifras que tienen importancia, que son significantes, que afectan al resultado, por un lado. Por otro lado, son las cifras que se puede expresar una cantidad en forma exponencial sin alterar el resultado. Por ejemplo, 623, no, 6.253.000. Se puede expresar hasta 62,35 por 10 a la 3. A ver, 3. No, está mal esto. 6, sí, está bien, está por 10 a la 3. Hemos puesto la coma hasta aquí. 3,5 por 10 a la 5 tendría que ser. Aquí 6,235, la coma lo recorrido hasta este espacio 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,235 por 10 a la 6. Entonces, estos 6,235 son los dígitos que sí tienen importancia. El 10 a la 6 lo complementa con la cifra total. Entonces, esta última, por ejemplo, 0,0256. Recorriendo la coma hasta el 2, queda 2, ¿cuántos espacios? 3. 2,56 por 10 a la menos 3. Significa que tiene 5 cifras, todos son significativos. 3 más 2, 5. De la coma para allá, todos son significativos. Son 5 cifras significativas. Aquí hay otro ejemplo que dice que no es lo mismo poner 0,5 molar, 0,50 o 0,500 molar. Aquí la técnica me indica que es 0,5, cifras significativas 2 nomás. Aquí son 3, aquí son 4 cifras significativas. Que significa que después del 5, los 2 decimales son importantes, son significativos. Bien. Hablando de los errores. Los errores de experimento, ¿qué son? Los resultados del experimento siempre llevan un error experimental, siempre. Estos errores pueden deberse a varios factores, pero tienen 2 naturalezas. Uno, que los errores sistemáticos y otro, los errores aleatorios.
Los errores sistemáticos son los que se pueden corregir, se pueden eliminar, y los errores aleatorios no se pueden eliminar porque siempre están presentes en los análisis. Y aleatorio significa que puede ser más o puede ser menos, puede ser positivo o puede ser negativo. Eso es aleatorio, ¿ya? Bien, los errores sistemáticos son los que se pueden corregir, depende del observador, el trabajo experimental, de la calidad de los instrumentos, calidad de los reactivos, etc. En química analítica, los principales fuentes de error sistemático son errores de calibración, errores de método y errores de observación, de lectura, ¿no? Vamos a empezar a describir el comportamiento del error sistemático ya en la anterior clase, son 9:40. Bueno, jóvenes, esta semana se van a poner en contacto los auxiliares para empezar a hacer laboratorio ya, en otra semana. Han venido 15 participantes, está bienísimo, aunque dice que hay 42 inscritos, ¿no? Menos de la mitad han venido. Bueno, para no atrasarnos mucho, yo les voy a subir la información al grupo. Nos vemos el jueves a las 8:30. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.